En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a seguir con una serie que iniciamos precisamente hace exactamente una semana. Manera de vivir. ¿Cómo debe ser mi manera de vivir? Vamos a lo que nos comparte la palabra de Dios en los Proverbios para dar inicio pues a nuestro programa del día de hoy. Proverbios capítulo 9 dice el versículo 6: Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Mira lo que aquí me dice: vivid. O sea, ¿cuál debe ser mi manera de vivir? Dejando las simplezas, la vida simple. Pero mira lo que aquí me dice pues, Salomón: anden por el camino de la inteligencia, no el de la simpleza. Entonces, por un lado está la simpleza, por otro lado está la inteligencia. ¿Qué es simpleza? La simpleza es, pues, carencia de inteligencia, la falta de inteligencia, precisamente. La simpleza, algo que es simple, es una cosa poco inteligente o incluso absurda, que se comete o que se expresa o que se dice. La simpleza es todo aquello lo cual, pues no tiene valor o es sin importancia. ¿No se han dado cuenta que en este mundo estamos llenos de simplezas? De personas las cuales se ufanan incluso de sus simplezas y las publican. Pero ¿qué es lo que me dice? Dejad las simplezas. O sea, todas esas cosas que no tienen importancia, que no tienen valor, sean inteligentes, me dice así. Entonces aquí Salomón me dice algo muy importante. O sea, mi manera de vivir, ¿cómo debe ser? ¿Cuál debe ser? ¿Debo amar las simplezas? ¿O por el contrario, debo vivir andando por el camino de la inteligencia? Es un camino, me dice así, que yo estoy recorriendo, la inteligencia. Sigamos con lo que nos dice Salomón, pero devolvámonos un poco a Proverbios capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis las simplezas? Miren, aquí me dice Salomón algo: amar la simpleza. O sea, hay gente que le fascina la simpleza, que hablan cosas sin importancia, que no tiene valor, que nada significa, que a la hora de la verdad da mucho a entender de la inteligencia de esta persona. Pero hay gente que ama la simpleza. Y eso es lo que nos dice aquí Salomón: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Mira lo que dice el versículo 23. Volveos a mi reprensión. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Claro, aquí pues Salomón es el autor, pero aquí es Dios el que está hablando. Dejen la simpleza. Pero ¿qué es lo que dice? Vuelvan a mi reprensión. ¿Por qué? Porque los simples no les gusta la reprensión. Es más, rechazan la reprensión y se resienten contra ella. Y terminan básicamente odiando a aquel que los reprende. Por eso dice: volveos a mi reprensión. ¿Por qué? Porque la gente ama la simpleza. Y cuando alguien ama algo, como en este caso la simpleza, pues es difícil dejarlo, porque están enamorados de la simpleza. ¿Y qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Volveos a mi reprensión. O sea, pues aquí la palabra de Dios, y vamos a ver aquí concretamente en Proverbios 1, Salomón hace énfasis en la reprensión. Bueno, directamente es Dios, más específicamente, de una manera más correcta. La reprensión. La simpleza, pues tiene solución. ¿Por medio de qué? De la reprensión. ¿Pero cuál reprensión? La de Dios, la que Dios me dice aquí en su palabra. Por ejemplo, ¿cuál reprensión? Dejen las simplezas y iban y anden por el camino de la inteligencia. Recordemos Proverbios 9. Vuelvan a mi reprensión. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dejen ese camino, dejen esa vida. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Precisamente en eso consiste la reprensión de Dios. Tiene que ver con las palabras de Dios. Y que dispongamos nuestro espíritu. Recordemos que estamos conformados por 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu, pues claro, me comunico con Dios. Y por medio de mi espíritu es que yo, disponiendo esta área de mi vida a Dios, recibo las palabras de Dios y recibo la reprensión. Yo no puedo vivir amando las simplezas.
Yo lo que tengo que hacer es vivir. ¿Cuál debe ser mi manera de vivir? Recorriendo el camino de la inteligencia, dejando de una vez por todas las simplezas. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Es que yo los llamé, pero ustedes no quieren. ¿Por qué? Porque el simple no quiere oír. Porque el simple no quiere atender. Yo extendí mi mano, pero no hubo quien atendiese. ¿Por qué? Porque esto está lleno de personas simples. Dice, si no desechasteis, versículo 25, todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Nuevamente, ¿se han dado cuenta el énfasis que hace en la reprensión? Es que ustedes rechazan mi consejo. ¿Quién? El simple lo hace. Y por supuesto, pues desprecian la reprensión de Dios. Pero ¿qué es lo que sucederá como consecuencia de la simpleza, de la vida simple? Versículo 31, comerán del fruto de su camino. Eso es lo que dice. Claro, pues poniéndolo en términos que ya conocemos mucho más, por cierto, de la palabra de Dios, pues todo lo que el hombre, todo lo que la persona sembrare, eso también segará. Comerán del fruto de su camino. ¿Se han dado cuenta que me habla de la simpleza como un camino que yo estoy recorriendo o el camino de la inteligencia? En ambos, obviamente, yo voy a comer del fruto o de la inteligencia, pero será un fruto que me sacie, un fruto dulce, un fruto, claro, jugoso, agradable. O por el contrario, ¿cuál será el fruto del camino de la simpleza? Continuando aquí con el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará. Porque el simple es fácilmente desviado. ¿Por quién? Por los ignorantes. Imagínense. El simple se deja guiar por los ignorantes. Se dejan desviar por ellos. Y eso representa verdaderamente muerte para ellos. Dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esta es la fórmula que yo le tengo para que usted sea prosperado. No. Esos son los necios, los echará a perder. Pero mire el versículo 33. Este es un versículo maravilloso. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Se han dado cuenta cuál debe ser mi manera de vivir? Oyéndole a Él. Porque cuando yo le oigo a Él, cuando yo me dispongo a oírle por medio de su palabra, voy a habitar confiadamente. Qué agradable. Qué maravilloso es uno habitar confiadamente. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Vivir tranquilo o no? Eso es lo que queremos. Todos queremos vivir tranquilos, sin temor del mal. Proverbios 14, porque en esto Salomón nos ilustra mucho. Dice, el simple todo lo cree, versículo 15. Mas el avisado mira bien sus pasos. Todo lo cree, el simple. Porque no olvidemos que el simple, pues básicamente piensa y habla cosas sin importancia, que no tienen valor. Nada profundo, lejos del camino de la inteligencia. El simple todo lo cree. Ahora, aquí no quiere decir que sea cándido, de ninguna manera. La candidez es una cosa y la simpleza es otra cosa. No confundamos la nobleza, la candidez con la simpleza. La simpleza es ignorancia. El simple es hueco, en otras palabras. El sabio dice, teme y se aparta del mal. Versículo 16. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y el versículo 18 de Proverbios 14. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los simples van a heredar necedad, siempre. Entonces me concluye con algo importante aquí. El simple finalmente termina cometiendo todo tipo de necedades. ¿Por qué? Porque es necio. Mi camino no puede ser de ninguna manera la simpleza. Mi camino debe ser la inteligencia. Vamos a seguir amando las simplezas, como dice aquí la palabra de Dios en Proverbios, o vamos a andar por el camino de la inteligencia. Vamos a orar. Señor de Dios, nos acercamos a ti en esta mañana, en este inicio de semana, recibiendo tu palabra y recibiendo tu reprensión. Señor, yo no quiero rechazar jamás tu reprensión, porque solamente el necio rechaza tu reprensión, solamente aquel que ama la simpleza. Señor, qué terrible es esto, amar las simplezas. ¿Hasta cuándo simples amaréis las simplezas? Este es el momento de dejar atrás las simplezas, dejar aquellas cosas que no tienen importancia, que no tienen valor, que nada representan, que nada edifican. Quiero dejar atrás, oh Dios, todo ello y caminar, Dios, por aquel sendero y andar por el camino de la inteligencia.
es mi decisión. En este año, Dios, y de aquí en adelante, todos los años de mi vida. Por eso, Señor y Dios, tómame, Señor, repréndeme como tú así lo quieras. Dios, por medio de tu palabra. Hoy vengo a oír tu palabra y todos los días quiero oír tu palabra para que tu palabra me reprenda, me amoneste, me corrija, mi Señor y Dios. Yo no amo las simplezas, te amo a ti y amo tu palabra. Ahora el Dios de amor, el Dios que como nos ama, nos reprende, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el inicio de esta semana y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Al norte de Colombia, en la mágica y bella Guajira colombiana, Guayú Estéreo. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta ahí en su dispositivo. Si este programa, por supuesto, ha sido útil para usted y compártalo con quien lo pueda necesitar. Mañana nos encontramos nuevamente a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.